Bueno, esperemos que vayan de a poquito ingresando. Ya habíamos hecho el ejercicio 8 de la guía, lo habíamos terminado y estábamos haciendo el 1, ¿no? De ejercicios para practicar, y después teníamos que hacer el 2. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, hola Marcela. Hola, hola, buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Ay, perdón, profesora. La clase anterior no, pero la anterior me quedé sin internet. No pude entrar más. Bueno. Perdón, pido disculpas, después vi los videos y bueno, acá estamos. Está bien. Ahí descargué, bueno, vi lo de los movimientos que dijo, ya vi el segundo trabajo práctico que subió también. Bueno. Estuve revisando, bueno. Difícil no es. Hola, no, hay que pensar. Y es la idea, ¿vieron? Ahí está, llegamos a esta altura de la cursada, tenemos que pensar. Sí, eso es verdad. Si no pensamos, no sirvió de nada todo lo que hicimos. ¿Sí? Eso es verdad, profesora. Tiene toda la razón. La materia es 100% ayudarlos a dudar de todo, tener una actitud crítica con todo lo que hacemos y a justificar todo lo que hacemos. A pensar, claro. A razonar, todo deductivo. Sí, es así. Sí, inclusive incorporar nuevo vocabulario, que por ahí uno lo sabía que era lo que tenía que hacer, pero bueno, el incorporar el nuevo vocabulario a veces es como que, bueno. Cuesta. Eso pero es bueno, verdad. Se sale. Todo con paciencia se sale. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que a veces el vocabulario puede ser cotidiano. El problema es cuando hay una ambigüedad en algo que uno dice y no queda claro. ¿Sí? Hay que ser más específicos, quizás. Claro. Más que mucho vocabulario, ser un poco más específico. Bueno, perdón. Estamos sí. Igual que la vez pasada, voy a necesitar un certificado para el trabajo de examen. ¿Con qué fecha? El 4 de octubre. ¿El 4 de octubre? Bueno, el lunes, ¿sí? ¿No importa? Te lo hago con otra fecha. Bueno. Porque la clase es... Y por ahí con la fecha de la clase... Lo que pasa que yo, para entregar... A ver... Entonces tendría que tomarme el viernes anterior y hacerlo ese día, porque realmente uso el día para hacer por eso. Entonces el viernes, la fecha, no sé qué día cae el viernes anterior al 4. Ya te digo. Primero, porque el domingo 3. Sí, el domingo 3. Hola, ¿cómo estás? Entonces, con fecha 1 de octubre. Bueno, claro. Bueno, sí, te lo hago. Si me olvido, haceme acordar, pero... No, claro, el miércoles por ahí lo recuerdo. Bueno, dale, bárbaro. Bueno, estábamos en este ejercicio, yo me acuerdo, pero no importa, de paso repasamos. ¿Alguien me va diciendo qué es lo que habíamos encontrado? Que el ángulo ABD mide 90. Sí. A ver, decimos y justificamos, así repasamos. Sí, porque es un ángulo inscripto en una semicircunferencia. Bien, ¿qué más? Después, en realidad no en la clase anterior, sino la anterior, cuando recién habíamos visto este ejercicio, una compañera que no recuerdo el nombre señaló ese ángulo y dijo que medía 50 porque está inscripto en la misma... ¿Guarda? ¿No? No, en el ¿Dónde mismo... ¿Dónde están inscriptos los ángulos? El efector, no me sale el nombre de la circunferencia. En el arco. Diámetro.
En el arco. No, en el arco. Los ángulos están inscriptos en un arco de circunferencia. Si ustedes se fijan en el apunte, ese es el título del tema. ¿Por qué en un arco? Porque decimos que tienen vértice en el arco. Entonces el ángulo está inscripto en el arco de circunferencia. Bien. Esos dos son congruentes porque están en el mismo arco. Bien. Sí. Después lo que yo vi es como el triángulo es isósceles, el ángulo CAB también mide 50 grados. Porque en los datos dice que AB es congruente con BC, entonces esos dos ángulos son congruentes. Son los ángulos de la base de un triángulo isósceles, por lo tanto este también mide 50. Sí. Hasta acá, ¿alguien más vio otra cosa? Sí, el ángulo DAB, que es una parte del CAB, mide 40 por suma de ángulos interiores. Bien, suma 40 por suma de ángulos interiores. Entonces este mide 40 grados. Bien, ¿ya llegamos? Sí, más o menos sí. Más o menos sí. Bueno, ¿qué me faltaría? Sabemos que una parte de la mide 40, entonces la otra sabemos que va a medir 10. Bien, el ángulo que estamos buscando mide 10 grados. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurrió hacerlo de otra manera? ¿No? Bueno, les cuento lo que hicieron hoy los chicos a la mañana, por ahí sirve. ¿Sí? Me habían dicho que los dos ángulos de la base del triángulo isósceles ABC, o sea, porque los lados congruentes eran AB y BC, medían 50. Entonces, ¿podemos calcular este ángulo? Sí, mide 80. Mide 80. Bien. Y tenemos un ángulo, el ángulo central correspondiente de este que mide 80, vamos a ponerle 80 acá. ¿Sí? ¿Cuánto va a medir el ángulo central de este de 80? 40. 160. Cuando ustedes se pongan de acuerdo, me avisan. No, tiene razón. Está bien, No, está bien, no hay problema. 160, porque es el ángulo central AOC, va a venir 160. ¿Qué tipo de triángulo es el AOC? Isósceles. Isósceles tiene dos radios como lados. Entonces, si este ángulo mide 160, ¿podemos calcular los dos de la base? Sí. Sí, podemos. Van a valer 10. Van a valer 10 cada uno y llegamos al mismo valor. ¿Sí? ¿Se entendió ese camino? sí. Yo sí. Bien. Entonces, otro camino que me dijeron, así ampliamos los espectros para que vean que se pueden ver diferentes cosas. Si este vale 160, ¿cuánto vale este? El COD. 20. 20. 20, porque es el ángulo, son ángulos adyacentes, son suplementarios, los dos suman 180, me quedó 20. Y este ángulo COD, ¿no es el central del CAD? Sí. Este es el ángulo que teníamos que averiguar. Y este COD es el central del CAD. Exacto. Bien, estoy esperando a que el resto lo vea. Gracias. Roxana, bien. Entonces, si este vale 20, el inscripto va a valer 10. Era otro camino para ver.
¿sí? Y no usábamos el triángulo rectángulo. Lo que pasa es que como está dibujado, todo, yo también lo primero que hago es ir al triángulo rectángulo. De paso repasamos ángulos en semicircunferencias, ángulos centrales, ángulos inscriptos. O sea que quedó como un abanico de posibilidades la demostración. ¿Sí o no? ¿Se entendió Sí. o hay algo que quedó para aclarar? ¿Encontraron algún ángulo semi-inscripto acá? No. No. Me falta la recta tangente a la circunferencia. No hay recta tangente, no puede haber ángulo semi-inscripto. Bien. ¿Seguimos con el 2 o quieren preguntarme algo? A ver, ¿sirve que yo les dé otras formas de resolución? ¿No ampliamos siempre las formas de ver las cosas? Sí. 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 Está bueno. Bueno. Y no se me había ocurrido a mí, se le ocurrió a los chicos de la mañana, entonces yo comparto. Bien. Este era el segundo ejercicio. Había que averiguar el ángulo BKA. Y les puse mayúsculas porque si no el software no me permitía ponerle la misma letra. Y vamos a ver si vemos ángulos inscriptos, semi-inscriptos, cómo llegamos al ángulo K. A ver, cada uno me va a ir tirando una idea y entonces después las vamos juntando y llegamos a la conclusión. Yo tracé el ángulo central A o B. ¿Para? Estoy pensando, porque yo no fui escribiendo, puse todos los números de los ángulos y después. Bueno, yo de alguna manera llegué a que A o B. Ah, ahí está. Vale 100. El ángulo A, claro, el ángulo ACB mide 50 grados porque es alterno interno entre paralelas con el alfa. Bueno, Porque, todo lo que me dijiste está incompleto. Decime, está bien lo que me dijiste, pero es... sí, está entre paralelas DA-CB, transversal AC. Bien, entonces este ángulo, por ser ángulos alternos internos, vale 50 grados. Sí. Entonces, como el ángulo central del ángulo ACB es el AOB, ese mide 100 grados. Sí. Uh-huh. Después, la tangente S es perpendicular a la recta OB. Entonces, ese ángulo mide 90 grados, el OBK vendría a ser. Sí. Lo mismo pasa con la otra tangente, con la tangente T, y el ángulo OAK miden 90. Bien. Como la suma de los cuadriláteros es 360. La suma de los ángulos de los cuadriláteros interiores. Sí. Tengo 90 más 90, 180 más 180. Por lo tanto, K, o sea, AKB, o BKA, para que no se me... Sí, después que puse la letra me di cuenta. Sí, hay que tener cuidado, acá no hay problema, en el secundario hay que tener cuidado, porque se ponen a reír, sí, no, es terrible. Sí. No se puede dar una clase así. No, bueno, no. Finalmente mide 80 grados, que mide es lo que 80. importa. Sí, es lo que importa. Una nota de humor. Bien, este mide 80. ¿Alguien lo hizo? ¿Todos entendieron el razonamiento de Paula? Yo la verdad que pedí un
algo Yo sí. algo que hiciera cada uno, pero como vi que ella iba por otro lado, la dejé que terminara. En realidad, ¿qué polígono te quedó? El A, O, B, K. Un romboide. Es un romboide, tiene dos pares de lados congruentes y otros dos pares de lados congruentes entre sí. Bien, ¿alguien llegó al ángulo, que el ángulo K valía 80 desde otro lado? Yo lo ¿Por qué? hice con ángulos semiscriptos. Me encantó, a ver, contame. Para uno estaba comiendo. ¿Eh? Ahí está, ahí está. No, si no compartís no se puede comer. Hay Una que vez compartir. que el ACB es 50 grados, podemos averiguar que los dos seminscriptos, o sea, el CAK y el CBK, valen 50 también. Espera que me perdí con las letras. Espera que voy a sacarte esto. Textos. Ahí está, porque me mareé. El CAK, está bien. No. BAK, ahí está. Ahora sí. Este ángulo es un ángulo seminscripto en el mismo arco. Sí, decime. En el mismo de circunferencia ACB. Bien. Y por eso mide lo mismo que los ángulos inscriptos, porque son congruentes. Bien, va a valer 50. ¿Y? Valer 50, y lo mismo sucede con el otro ángulo seminscripto, porque por propiedad son congruentes. Son congruentes, perfecto. Entonces estos dos son ángulos seminscriptos, un mismo arco de circunferencia que este de 50, por eso estos dos valen 50 grados. Y después suma de ángulos interiores y saco el... Suma de ángulos interiores, bien, ningún problema. Esta es otra forma de hacerlo, ¿se entendió? ¿Alguien más lo hizo? Sí. ¿Y te dio igual? Sí, yo lo hice como ella, nada más que no puse que, o sea, sé que los dos son seminscriptos, no más que, lo único que dije que como el AKB, el KAB valía 50, después el otro ángulo no lo dije por seminscripto, lo hice porque es un triángulo isósceles, porque genial. AK y BK son segmentos de tangentes, Bien. por ese lado lo saqué. Perfecto. Pero después por suma de ángulos interiores también. Está bien. Me gusta que ampliamos porque así mencionamos que los segmentos AK y BK son segmentos de tangentes desde un punto exterior, por lo tanto son congruentes y el triángulo es isósceles. Bien, es como que dando vueltas a lo mismo, vemos todos los conceptos que estuvimos viendo hasta ahora y quedan todos plasmados en el ejercicio. Me gustó, es un ejercicio sencillo, tiene ángulos entre paralelas, ángulos inscriptos, ángulos seminscriptos, y ángulos centrales, ángulos inscriptos también. Lo pudieron enfocar de diferentes ángulos y llegamos obviamente a lo mismo, pero pusimos mucho en juego en el ejercicio, ¿sí? Bueno, yo creo que quedó claro. ¿Alguien no entendió algo? ¿Necesitan que expliquemos nuevamente? No, profe, buenas tardes. Perdonen que no saludé cuando entré, pero la verdad... No hay problema, Paola. Ay, agotada. Bueno, está bien, no hay problema. Bueno, quedó aclarado 2 o 3 formas de resolver los ejercicios. Con esto yo cierro el tema de circunferencias. Después este tipo de conceptos se va a volver a tomar cuando estudiemos semejanza. Vamos a ver triángulos inscriptos en circunferencias, y ahí vamos a tratar de buscar triángulos semejantes, porque para buscar triángulos semejantes necesitamos ángulos congruentes, y es muy probable que usemos ángulos inscriptos en una circunferencia. Así que es como que no nos olvidamos de esto, lo vamos a dejar descansando un ratito, vamos a empezar con movimientos en el plano, y
esto lo retomaremos más adelante, así que no me olvido, igual no se van a olvidar porque tienen que hacer el trabajo práctico. ¿Del trabajo práctico hay alguna consulta? Bueno, ¿de circunferencias quedó algo que no entendían? Sí, profe, yo del trabajo práctico. Sí, ¿qué pasó? El último punto. ¿Qué dice? Tenemos No lo que tengo abierto. justificar. Ah, ya está, sí. Sí, ya me Hay que acuerdo. Hay que justificar desde el rombo o desde el rectángulo. El rombo es el rectángulo era que se formaba con los puntos medios. Sí. A ver, léemelo, porque no lo tengo abierto. Aguardame un segundito, Vos porque yo tampoco, tampoco lo bueno. abrí. Ah, bueno, espera que lo abro. Acá dice, yo lo tengo, profe. Dale. Dado el rombo Está bien, OPQR. ya está. No me acordaba qué era lo que estaba afuera hacia el rombo. Entonces, no, a ver, vos tenés que demostrar que la figura que está adentro es un rectángulo. Vos podés usar las propiedades del rombo para demostrar eso. Yo empecé con el rombo, por eso. Pero ¿qué estás demostrando del rombo? El rombo ya lo tenés como dado. Vos sabés que es un rombo, tiene 4 lados congruentes, tiene 2 diagonales perpendiculares que se cortan en el punto medio. Empecé con todo eso para después justificar el rectángulo. No hace falta demostrarlo del rombo. No hace falta demostrarlo del rombo. No, podés usar todas las propiedades. No. Claro, que es a partir de ahí que tenemos que demostrar el rectángulo. Que el rectángulo vas a tener que demostrar que es un paralelogramo y que tiene un ángulo recto. Perfecto. Bien. Creo que estaba algo hecho en clase, ¿no? Sí. Pero bueno, me quedó la duda de por dónde arrancar. No es necesario que demuestre las propiedades del rombo. No. Tómalas como buenas. Listo. Bien. Bueno, era eso yo. Bueno, bárbaro. Vamos a empezar a ver qué son los movimientos en el plano. ¿Sí? Habíamos dicho, en realidad los movimientos son transformaciones geométricas, son como funciones. Ustedes vieron funciones en álgebra y vieron funciones en análisis. Ahora vemos funciones en geometría. ¿Por qué? Porque a cada punto hay, por ejemplo, yo tengo un triangulito y ese triangulito se me movió a otro lugar en el plano. A cada punto de este triángulo rosa le va a corresponder un punto del triángulo celeste. De tal manera que si yo después los superpongo, estos dos triángulos, ¿se acuerdan que cuando superponíamos dos figuras y coincidían en todos sus puntos eran congruentes? Bien, los movimientos aseguran la congruencia. Todo esto se basa en 5 axiomas. Después yo les voy a dar un apuntecito de axiomas y van a ver que todas las cosas que vimos están dentro de, fueron usando esos axiomas. Cuando definimos recta, orden, todas esas cosas son axiomas. Lo que pasa es que no lo habíamos nombrado para que no se asustaran, porque parece muy formal, muy estructurado la palabra, pero bueno. Acá hay 5 axiomas de movimientos que después vamos a revisar. Entonces, esto es una función, punto a punto, del rosa al celeste. Y yo digo, si cada punto del rosa va a tener una imagen en el celeste, ¿puede ser que cada punto del celeste tenga una preimagen en el rosa? Sí. Sí. Entonces, esta función va a ser biyectiva. ¿Sí? Es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces, llamamos a los movimientos una transformación puntual, punto a punto. ¿Sí? Y por lo tanto vamos a trabajar con una función biyectiva, que es lo que dice en el apunte. Se llama producto de transformaciones a la composición que yo hago de los movimientos, porque yo voy a tener 4 movimientos, dos simetrías axiales, translaciones y giros, y después los voy a componer. Por ejemplo, yo de acá a acá hice una traslación, después acá hice un giro, acá hice una simetría axial, ¿sí? Vamos a tener, esto sería una simetría central, o sea, depende, puedo
mover el triangulito tantas veces como yo quiera en el plano. Bien, a eso lo vamos a llamar una composición de movimientos. Si yo hago un movimiento en el plano, pero este triangulito me queda en el mismo lugar en el plano, todos sus puntos no se mueven de este lugar en el plano, a eso lo vamos a considerar como la transformación identidad. Está bien, ustedes me van a decir, es tonto que haya si no lo muevo queda en el mismo lugar. No, lo que pasa es que a veces que yo lo muevo a un lugar y después lo vuelvo a mover y vuelve al mismo lugar. Entonces, cuando vuelve al mismo lugar, lo que yo transformé, el triángulo que transformé, es una identidad. Por eso la vamos a definir como una transformación. Vamos a dejar la involución para cuando tengamos ejemplos. Y estructura de grupo. ¿Ya vieron en álgebra estructura de grupo? No, pero yo lo vi en el CBC. En el CBC sí. No, bueno, la verdad que no. Bueno, igual no vamos a hacer ejercicios, creo, de estructura de grupo, pero es una de las condiciones, uno de los axiomas que forman los movimientos. Quiere decir, cuando yo hago composiciones, ¿sí? Primero hago un movimiento, después hago otro movimiento, y junto varios movimientos, me van a formar un grupo de movimientos, y tiene eso, una ley de composición interna que dice que si un movimiento transformado con otro movimiento me va a dar otro movimiento del plano. Por eso todos los movimientos entre sí van a formar estructura de grupo, porque yo esto lo muevo y después cuando me fijo en el primero y el último que obtengo, va a existir un movimiento que lo transformó. Va a tener un elemento neutro, quiere decir que si yo compongo un movimiento, una simetría, con la identidad que es el neutro, me va a dar la primer simetría. Va a tener un inverso que me voy a obtener de la composición de movimientos, voy a obtener la identidad. Entonces, la propiedad asociativa se cumple siempre que lo tengamos. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo con ejercicios. Todo este tipo de cosas las vamos a ir analizando a partir de ejercicios. Antes de decir lo que es directo e inverso, voy a leer algo que es fundamental. La congruencia de figuras la habíamos definido como una noción de congruencia que al superponer todos sus puntos se coincidían, al superponer dos figuras coincidían en todos sus puntos y para nosotros eso era congruente. Ahora hay algo como más fuerte en su definición, que es precisamente si dos figuras son congruentes, sí, solo si existe un movimiento que transforma una en otra. Quiere decir, yo tengo una figura y existe un movimiento que la transforma, es decir, que la mueve en el plano, así como sea, puedo asegurar que esas dos figuras son congruentes. Por otro lado, si yo tengo dos figuras congruentes, puedo encontrar un movimiento que transforma uno en la otra. ¿Sí? O sea, si hay un movimiento, las figuras estamos seguros que van a ser congruentes. Y si tengo dos figuras congruentes, estamos seguros que existe un movimiento que transformó uno en la otra. Por eso, la profe puso en negrita y mayúscula, acá en el apunte, las figuras transformadas a través de movimientos son congruentes. Congruentes, no me olvido jamás. Si no me dio congruente cuando la hice algo mal. Bien, la congruencia es una relación de equivalencia. ¿Tampoco vieron en álgebra relación de equivalencia? Sí, en eso estamos. Ah, bueno. Entonces, cumple la propiedad reflexiva, que todo elemento es igual a sí mismo. Esa la usamos varias veces cuando comparábamos triángulos, decíamos que un segmento era igual a sí mismo. ¿Sí? El segmento OP es congruente con OP por propiedad reflexiva. ¿No saben lo que quiere decir o sí saben? Que todo elemento es igual a sí mismo. Eso quiere decir. Cumple la propiedad simétrica. Si un elemento A es igual a congruente a un elemento B, el elemento B va a ser congruente al A. Y si un
la propiedad transitiva, que también la usamos bastante. Si un elemento A es congruente a B y este B es un congruente al C, el A va a ser congruente al C. Entonces, si cumple esas tres propiedades, es una relación de equivalencia. La congruencia, la igualdad, el paralelismo son relaciones de equivalencia. Bien, vamos a ver 4 movimientos: simetría central, axial, traslación y giro, y en cada uno de ellos vamos a analizar las condiciones que tienen. ¿Sí? Una de las condiciones o propiedades que vamos a ir analizando es si es un movimiento directo o un movimiento inverso. Un movimiento directo es aquel que al aplicarlo sobre una figura se conserva el sentido del plano. Y uno inverso es precisamente el que invierte el sentido del plano. Esto lo vamos a ver obviamente gráficamente, porque si no, no se entiende. Yo voy a tener un segmento. Y va a haber un movimiento que me lo transformó en otro segmento. O sea, el segmento A, B' se transformó en A', B'. Yo tengo que ver si este movimiento es directo o inverso. Entonces, me voy a fijar si conserva el sentido del plano. Para eso, por ahora yo dibujo el plano. Después, cuando tengamos triángulos, no va a hacer falta. ¿Cómo analizo si el plano de la figura se quedó en el mismo lugar, en el mismo sentido, digamos? Bueno, lo que vamos a hacer es ir considerando el orden en que están los puntos. Mi compañera dice, es una hormiguita que camina arriba del segmento. Yo me ubico en el segmento AB, pienso que estoy caminando de A hacia B, y miro y observo, ¿el plano está a la izquierda o a la derecha del segmento? Izquierda. A la izquierda. Perfecto. Entonces voy hacia el otro segmento que es la imagen del que yo había pensado. Y voy a caminar, pero si acá caminé de A a B, acá voy a caminar de A' a B', que son las imágenes correspondientes. Y lo miro y digo, ¿el plano está a la izquierda o a la derecha del segmento A', B', si yo voy caminando en ese sentido? A la derecha también. A ver. A la izquierda, digo. Bien, entonces conserva el sentido del plano. Si yo sigo el orden de los puntos por el segmento, el plano está del mismo lado, a la izquierda o a la derecha. ¿Está? Eso es lo que tenemos que mirar. Lo vamos a hacer directamente, bueno, me quedan 4 minutos, en cualquier momento se corta, volvemos a entrar. Lo voy a hacer directamente en unos segmentos que ya los tengo armados. Si lo encuentro. Acá. Bien. Analizamos los movimientos, si los movimientos son directos o inversos. Acá ya no tengo las rayitas, yo puse alfa y alfa'. Y este me parece que es el mismo que acabo de dibujar recién. ¿Sí? A ver, lo vamos a hacer al revés. Si yo camino de B hacia A, ¿el plano está a la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Y acá de dónde tengo que caminar? ¿De A' a B' o de B' a A'? B' a A'. Bien, ¿y el plano está a la derecha o a la izquierda? A la derecha. El movimiento va a ser directo. Me fijo en este otro. Tengo el segmento EF y la imagen que va a ser E' a F'.
Entonces, camino de E a F. ¿El plano está a la derecha o a la izquierda? Izquierda. Y si acá camino de E' a F', que son las imágenes. A la derecha. Y entonces este movimiento Indirecto. es inverso, inverso. Porque invierto, sí, todo el mundo va a decir, indirecto de acá al año que viene, cuando vayan al final, no se preocupen. Es inverso porque invierte el sentido del plano. ¿Sí? Bien, vamos a ver otros 2 ejemplos. Un momento. ¿Qué? Nada, quería copiarlo, pero bueno. No. ¿Querés Igual copiarlo? ¿Quieren que se los mande este? Sí. Bueno, yo después se los mando. Y ahí lo volvés a repasar y anotás directo inverso. Bien, acá tengo otros 2 ejemplos. Este es el segmento OP que se transformó en O'P', P'. A ver, vamos a caminar. Si camino de P hacia O, el plano está Del lado izquierdo. de izquierdo. Y acá voy a caminar ¿de dónde? De P', A O' y queda a la O', derecha. y entonces este movimiento es, Inverso. inverso. sí, es inverso. Está bien. Es inverso porque quedó el plano invertido. Y vamos a ver qué pasó con este. Camino de D a H y el plano me quedó A la derecha, Izquierda. Campo. Profesora, perdón. Izquierda. Ah, soy de mala porque puse la flecha al revés. Sí, ¿quién me iba a preguntar algo? Yo no entendí por qué el anterior es inverso. A ver, déjame ver. Yo dije que sí, no sé, a ver. Yo camino de P a O. Y el plano está a la izquierda. Sí. Y acá camino con los mismos puntos, de P a O. Y el plano está a la derecha o a la izquierda. A la derecha. Entonces, si acá el plano está a la izquierda y acá el plano está a la derecha, vos invertiste el sentido del plano, ¿sí? Por ejemplo, mirá, yo acá tengo todo este segmento y el plano está de este lado. Si yo lo moví en el plano de esta manera, el semiplano me quedó del otro lado, por lo tanto, invertí el sentido del plano con respecto al segmento. Sí, está bien, gracias. No, por favor. Bien, vuelvo acá. La profe los hace confundir, les hace la flecha para abajo, entonces de D a H el plano está Del a la izquierdo. izquierda, y de D' a H', Del izquierdo también. De la izquierda también. entonces este movimiento va a ser directo. Directo. Bien. Después ya no lo vamos a tener segmentitos, ¿me va a poner el plano? No. ¿Por qué? No va a hacer falta el plano, porque cuando tengamos los triángulos